Padre bueno, te agradecemos, Señor, en esta mañana por este tiempo que tenemos para compartir tu palabra. Gracias por tu gran amor, por tu cuidado, gracias por tu bondad, gracias por lo bueno que eres tú, Señor. Papito, gracias por este tiempo maravilloso que tenemos para poder acercarnos a ti, para escuchar tu palabra, para alabarte, para adorarte, Señor, para recibir la dirección tuya, Padre, la cual solamente tú lo tienes preparado para nosotros. Ayúdanos, Padre, para que cada día podamos vivir conforme a tu voluntad, haciendo tu voluntad, siguiendo los consejos tuyos, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos en todo momento, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos, Padre. Gracias te damos, Padre, en este tiempo. A ti sea toda gloria y toda honra, mi Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Estamos hablando de un tema muy importante respecto a que el justo vivirá por fe y creemos de que estamos pasando un tiempo maravilloso en el Señor. Cada semana estamos aprendiendo de Él, cada semana estamos recibiendo del Señor cosas nuevas y vamos a leer el tema que hemos estado hablando acerca que está en Romanos capítulo 1, verso 17, el texto clave que dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Y ese es el tema clave de nuestro mensaje, ese es el tema clave de este Evangelio, de esta prédica, de estas semanas que estamos compartiendo acerca de la fe, que el justo vive por fe, que nosotros nacimos desde el principio por fe y permanecemos por fe y terminaremos con fe. Amén. Y es nuestro gran deseo de parte de Dios es que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, permanezcamos en la fe, que vivamos a través de la fe. Y hemos estado desarrollando este tema por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tal como está escrito, es importante que la palabra de Dios es la base para nuestra vida, para nuestra fe, para nuestra creencia. Por eso dice que el justo vivirá por la fe. Entonces, si nosotros como justos, redimidos, gracias a la preciosa sangre de Cristo Jesús, hemos vuelto a la vida, dice que la forma como nosotros vamos a vivir es la fe. Entonces es importante que nosotros tengamos un buen fundamento en base a la fe, que tengamos una buena base, tengamos unos pilares firmes, sólidos, seguros, las cuales nosotros podemos ser inamovibles en cuanto a nuestra fe, en nuestra justicia, en nuestra verdad, en cuanto a la verdad que tenemos en nuestra vivencia con el Señor. Amén. Por eso que iniciamos hace semanas atrás nuestro caminar de fe. ¿Cómo es nuestro caminar de fe? ¿Cómo Dios quiere que nosotros caminemos por fe? Vimos temas muy importantes y el ejemplo claro, el cual estamos tomando para todo este tiempo, es la vida de Abraham. Abraham empezó su caminar con fe primeramente como escuchando del Señor. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros escuchemos del Señor. Si yo no escucho de Dios, es difícil poder caminar con Dios. Y el tema que hoy día vamos a tratar va a hablar mucho acerca de este tema. Porque nuestra vida, nuestra fe va a depender cómo nosotros nos comunicamos con Él, cómo escuchamos de Él, cómo obedecemos lo que Él nos dice, cómo dejamos que Él nos guíe a través de su palabra, para que podamos recibir día a día la verdad de la palabra del Señor. Luego vimos acerca del fundamento, que hemos sido fundamentados en la fe. Y nuestro fundamento claro es Jesucristo. Él es nuestro Señor. Él es nuestra fuente, nuestra base. En Él nosotros estamos seguros y gracias a Él nosotros podemos vivir de una manera buena en este tiempo. También vimos la semana atrás que nuestro caminar, nosotros caminamos por fe y no por vista. Un justo que vive por fe no puede caminar por lo que ve. Un justo nacido de nuevo, ¿no? Salvo, que vive por fe, no puede caminar por lo que ve, sino caminamos por fe. Y nuestra fe está claramente segura y establecida en quién? En Cristo Jesús. Por eso la semana pasada vimos acerca de cómo fortalecer nuestra fe. Porque nuestra fe necesita ser fortalecida cada día. Esto no es de la noche a la mañana, no es que yo entré al Señor y ya tengo una fuerte grandiosa, no. Es una fe progresiva que va creciendo conforme nosotros vamos viviendo nuestro caminar de fe con el Señor. Amén. Abraham vimos claramente su ejemplo, cómo él empezó. Al principio creyó en el Señor, pero luego dudó cuando pasó un momento de hambruna donde él estaba y tuvo que irse a un lugar, Egipto, donde realmente actuó de una manera no confiando en Dios. Y se metió en líos, en problemas, mintió, traicionó a su esposa, hizo un montón de cosas, muchos pecados. Como muchos de nosotros, a veces llegamos a los caminos del Señor, pero de repente fallamos. Pero Dios está ahí para restaurarnos. Dios está ahí para fortalecer nuestra fe nuevamente, para que nos enfoquemos en Él y podamos avanzar en este caminar diario. Amén. Entonces, hoy tenemos un tema muy importante que vamos a empezar en este día, acerca de cómo nosotros vamos a empezar a fortalecer nuestra vida en cómo está nuestra fe.
¿Cómo está nuestra fe? Y quiero llegar a este punto porque es importante que nosotros afirmemos todo lo que hemos aprendido. Es importante que nosotros afirmemos todo lo que ya estamos aprendiendo. Es importante que nosotros vayamos afirmándonos en lo que ya sabemos, pero hay una gran pregunta que yo podría decirte, ¿cómo está tu fe? A veces nosotros decimos, sí, yo creo en el Señor, sí, yo soy sano, sí, yo soy salvo, yo soy próspero, yo sí, 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 sí. Y está bien, tenemos muchas cosas que tenemos en el Señor, pero ¿cómo está tu fe? Y para que nosotros podamos vivir y saber cómo está nuestra fe, tenemos que saber que a lo largo de toda la escritura, Dios enfatiza siempre que nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él. Amén. Dios anhela que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Por eso en este caminar de cómo está nuestra fe, el cual vamos a tratar el día de hoy, es, tenemos que saber claramente algo muy importante que nos va a ayudar muchísimo en ese caminar de fe. El primer punto es, Dios siempre honra nuestra fe. Tenemos que entender que, amados hermanos, Dios siempre va a honrar nuestra fe. Siempre lo ha hecho a través de toda la escritura. Dios va a honrar la fe que tienes. Dios no está esperando cuánta fe puedas tener. Simplemente la fe que tienes, Dios la va a honrar. Pero Dios quiere llevarte a niveles mayores. Y en esta mañana quiero ayudarle con la guía del Espíritu Santo, poder animarte a que tu fe crezca. ¿Cuántos queremos crecer en fe? Amén. La fe es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, cuanto más lo usas, más se va a desarrollar. Más vas a ser una persona que vive una experiencia constante con el Señor. La Biblia dice que nosotros no somos aquellos que estamos un día arriba, otro día abajo. No, nuestra fe es constante y cada vez va creciendo, no puede disminuir. Por eso que necesitamos establecernos en un punto, porque Dios honra la fe que tienes. Hubo una mujer que tenía 12 años enferma y ella puso su confianza que si tocaba el borde del manto de Jesús, iba a ser sana. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe te ha hecho sana. Si tienes una enfermedad, si tienes un problema, si tienes una dolencia, algo que esté incomodando tu vida, lo que tú crees, eso va a pasar. Porque tu fe te va a salvar. Tu fe te va a sanar. Amén. De igual manera, cuando dos hijos se acercaron a Jesús diciendo, Señor, sáname. Y el Señor le dijo, conforme a vuestra fe se ha hecho. Por eso es importante que sepamos cómo está nuestra fe, porque nuestra vivencia con el Señor va a manifestar cómo estamos en nuestra relación con Dios en base a nuestra fe. Amén. De igual manera, cuando estos amigos llevaron a su compañero que estaba paralítico, llegaron, amados, fíjense la fe de ellos, porque llegaron al lugar donde Jesús estaba ministrando y estaba llenecito de gente. No había cómo entrar. Ellos no se dijeron, de repente nosotros en esa condición diciendo, bueno, será para la próxima campaña, llegamos tarde. ¿Por qué nos demoramos mucho? Otro día que venimos más temprano, salimos tarde y de repente buscar excusas, molestarnos, enfadarnos, pelearnos. Pero ellos no hicieron eso. Ellos dijeron, no, no sabemos que la sanidad de mi amigo está dentro. Jesús es su sanador. ¿Y qué hicieron ellos? Uno hoy en el techo. Imaginemos que acá estamos en casa y de repente alguien viene a hacer un hueco en el techo y para que baje su enfermo. No sé el dueño de la casa cómo reaccionaría, pero lo que vemos aquí es que Jesús honró la fe de ellos. Porque Jesús dijo, viendo la fe de ellos, Jesús le dijo, hombre, a ti te digo, levanta, tus pecados te son perdonados. Levántate. Y el hombre se levantó, cogió su camilla y se fue sano. Amados hermanos, nuestra fe, Dios honra la fe que tenemos. Y Él anhela cómo nosotros estamos con nuestra fe. Si estamos usando nuestra fe o la tenemos guardadita. Algunos tienen su fe guardadita, tan seguro que nadie lo quiere que lo toque y ni lo usan. Son como aquellas personas que compran un artefacto, compran algo y lo tienen guardado ahí para que nadie lo coja. Y está ahí, sin tocar. Pero las cosas fueron puestas para usarla y la fe justamente es para que nosotros la usemos constantemente. Por eso que nuestra fe, ¿no? Dios quiere que nosotros la usemos. Ahora, Jesucristo, amados hermanos, a través de toda la Biblia vamos a darnos cuenta que Jesús enfatiza que nosotros podemos confiar en Él. Ahora, Él nos anima, dice, podemos confiar en Él. No solamente Él quiere que uses la fe que tienes, sino que Él está confiando de que tú puedes poner y depositar tu confianza en Él. Cada día nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta que podemos vivir esa fe que Dios quiere. Por eso Jesús dijo en Marcos 11, dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. ¿Y en qué momento, en qué situación lo dijo? Cuando Él había maldecido una higuera, ¿se acuerdan?
Y al día siguiente, cuando fueron, los discípulos se asombraron, Señor, lo que maldijiste ahora ya se secó, ¿no? Y Jesús dijo, ¿qué le dijo Jesús? No dijo, mira, que yo soy lo máximo, no, le dijo, tened fe en Dios. En otra versión dice, la misma fe que Dios tiene. Porque Dios quiere, nos invita para que nosotros participemos de este tipo de fe que Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. Por lo tanto, Él quiere, hermanos, que nosotros estemos siempre expectantes de lo que Él quiere hacer de nuestras vidas. Ahora, el Señor no quiere que estés donde estás. Él quiere que cada día crezcas en fe. En una ocasión los discípulos estaban en una situación que ellos quisieron hacer un milagro y no pudieron. Y ellos le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Queremos tener una fe, queremos obrar como tú obras. Y el Señor, ok, yo lo voy a hacer. Dios está expectante de que tú estés dispuesto a usar la fe que tienes. En otro momento vio a Pedro que sabía que iba a estar en una situación difícil cuando lo iba a negar 3 veces. Y Jesús dijo claramente, Satanás está ahí digamos, para zarandearte, le dijo, ¿no? O sea, para atacar tu vida. ¿Y qué dijo Jesús? Yo había rogado, dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Amados hermanos, qué hermosa frase de Jesús. Porque Jesús, amados hermanos, quiere que nosotros podamos confiar en Él. ¿Cuántas situaciones pasamos en esta vida? Decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué me sucede lo otro? El Señor dice, no te preocupes que yo estoy orando por ti, para que tu fe no falte, para que tu fe no decaiga, para que no te sientas limitado, decir, Señor, me faltó fe. No, nunca te va a faltar fe cuando confías en Él. Amén. Porque acuérdense, Dios está al cuidado de nosotros y Él quiere que nosotros empecemos a afirmarnos en nuestra vivencia con Él. Amén. Por lo tanto, Dios quiere, amados hermanos, que confiemos en Él a plenitud. Y es importante porque tu fe va a depender cuánto tú confías en Dios. Si yo confío en Dios, entonces voy a tener una seguridad de lo que yo estoy pidiendo, haciendo, lo voy a conseguir porque pongo mi confianza en Él. Muchas veces nosotros queremos tener fe, pero no ponemos nuestra fe en Dios, sino fe en lo que yo puedo hacer, fe en mis capacidades, fe en mis posibilidades, fe en el lugar donde estoy, fe en cualquier otra cosa, menos en el dador de la fe que es Dios. Por lo tanto, a medida que nosotros vamos viviendo nuestro caminar cristiano, tenemos que darnos cuenta que todas las bendiciones que tenemos vienen de parte de Dios. Por lo tanto, es importante, hermanos, que nuestra fe, o sea, todo nuestro caminar de fe está directamente relacionado, ¿no? Con nuestra comunión con Dios. Por eso el último punto de este pasaje es, nuestra vida con Dios está directamente relacionada con nuestra fe. Vuelvo a repetir, nuestra vida con Dios está directamente relacionada con nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Es como tú te relacionas con Dios. Amén. ¿Cómo está tu fe? Es como tú vas a recibir de Dios. ¿Cómo está tu fe? Es como tú vas a poder vivir en esta vida. Por eso la Biblia claramente nos dice, amados hermanos, nosotros que somos justos, vivimos por fe. Y es necesario que esa fe empecemos a aplicarla en nuestra vida diaria. Pero es importante entender cómo está nuestra fe, cómo está tu fe. Y en esta mañana quiero compartir algunos puntos necesarios que en los cuales nosotros vamos a poder afirmar cómo está nuestra fe y cómo Dios quiere que nosotros vayamos creciendo cada vez. Amén. Entonces, hay ciertos niveles de fe, ciertas categorías de fe. Yo diría ciertas etapas de fe, ciertos momentos de fe, donde todos nosotros de repente vamos a estar viviendo en uno de estos momentos. En diferentes etapas de nuestra vida, de repente para ustedes orar por una sanidad es fácil, para otros de repente no. Pero todos nosotros vamos a empezar siempre desde el punto número 1 de este nivel de fe. Y el primer nivel de fe que tenemos aquí es la gente que tiene poca fe. Poca fe. Y la poca fe, básicamente, hermanos, está directamente ligado a la forma como nosotros vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Porque mucha gente a veces, hermanos, no se da cuenta, pero la fe que tiene es poca fe. Y esta fe se caracteriza básicamente por un punto muy importante. ¿Saben cuál es? Que esta fe se enfoca en el problema, que esta fe se enfoca en las circunstancias, que esta fe se enfoca en lo que ellos pueden hacer. Esta fe se enfoca en sus posibilidades. Esta fe más está consciente de lo natural que de lo sobrenatural. Amén.
Luego tenemos la gran fe. La gran fe es una fe que va más allá. Porque esta fe, hermanos, no simplemente es una fe que cree en el Señor, sino que es una fe que ahora sabe que en Él ya no se enfoca en las circunstancias, sino se enfoca en Dios. Amén. Se enfoca en el Señor. Y la última es la fe perfecta. Esta fe que ya no está tratando de ver, ya no está tratando de ver qué es lo que Dios hará o no hará, ni tampoco se enfoca solamente en Dios, sino se enfoca en lo que Dios ya hizo por la persona, lo que Dios ya afirmó por la persona, ya va un paso más allá. Si yo tengo una enfermedad, ¿qué voy a decir? Oh, Señor, si tú tienes misericordia, sáname, Señor. O voy a decir, Señor, gracias porque por las llagas de Cristo Jesús yo he sido sanado. Y en ese momento doy gracias al Señor. Y cada vez que la enfermedad toca mi mente, toca mi vista, lo siento, me duele, me molesta, ¿qué voy a decir? Hoy sigo enfermo. No, gracias Señor porque tú me has sanado. Por lo tanto, la característica básica es poca fe. Dice, yo sé que puede, pero quizás no quiera, no estoy seguro. Vamos a desarrollar claramente cada uno de estos puntos para que podamos afirmar los niveles donde nos encontramos. Amén. Decimos, amados hermanos, que sí, yo sé que Dios puede sanarme, pero quizás no quiera sanarme. De repente, no estoy seguro. Es una fe inquieta, es una fe que está en duda, es una fe que no es segura, una fe que sabe que tal vez sí, de repente no, y como vimos la semana pasada, ¿no? Aquel que está dudando es como la ola del mar que va para acá y no va a recibir nada del Señor. Es la poca fe, la gente que sí cree que Dios puede sanarlo, pero no está seguro que lo pueda hacer. Porque dice, yo sé que Él puede sanarme, pero de repente no quiere hacerlo conmigo por ahora. O no estoy seguro si realmente lo hará o no lo hará. ¿Por qué? Porque básicamente esta fe, la poca fe está basada en las circunstancias, cómo está viviendo la persona. A veces yo me siento, tengo una necesidad o necesito algo en mi vida y quiero poner mi confianza en el Señor, pero tantas son las circunstancias que me abruman, que me atormentan, que me fastidian, me molestan, que no me dejan escuchar de Dios, no me dejan ver del Señor. A pesar que yo sé en la palabra, dice que el Señor me quiere ayudar, pero ¿me querrá ayudar Dios? Y estoy dudando, ¿no? Porque decimos muchas veces, sé que Dios puede, pero de repente Dios no lo va a hacer esta vez. Entonces, esta poca fe es una fe que está luchando, hermanos. Ahora, todos iniciamos en este nivel de fe. Todos los cristianos empezamos con este nivel de fe. Es una lucha constante. Y no es malo empezar tener una fe que lucha. Lo malo es rendirnos en esa lucha. Lo malo es desistir en esa lucha. Lo malo es decir, bueno, ya, no funciona. Simplemente recibo lo que tengo, ya no voy a tener lo que quiero. Y empezamos a rendirnos, a alejarnos, a dejar que las circunstancias tome control de las cosas. Amén. Y el Señor no quiere que nosotros vivamos de esa manera. Normalmente las personas de poca fe son personas que están vacilando, están dudando, no tienen esa confianza, no tienen esa seguridad de poder afirmar lo que Dios quiere. ¿Y saben por qué sucede eso, hermanos? Porque su enfoque no es el Señor. No están enfocados en las cosas de Dios. No están enfocados en que sí, Dios me ha dicho que me va a sanar, Él me va a sanar. No, están dudando, tienen mucha duda, tienen muchas confusión. ¿Y por qué tienen ese tipo de dudas y confusiones? Porque no tienen comunión con Dios. No pasan tiempo de comunión en la palabra. No dejan que la palabra de Dios toque su vida, transforme su vida. Porque una cosa es que yo pueda leer la Biblia, otra cosa es que yo permita que esa palabra que yo leo transforme mi vida. En pocas palabras, que yo decida, como decía Santiago, no ser un oidor de la palabra, sino ser un hacedor de la palabra. Entonces, la gente que vive en poca fe es una gente que no tiene mucha comunión con la palabra y está simplemente viviendo por vivir. Su comunión con Dios es muy limitada, como que, bueno, un devocional de 5 minutos, o de repente hoy día no, mañana sí, o cuando me acuerdo, tengo comunión con Dios. O son aquellos que vienen a los servicios nada más, domingueros. Vienen el domingo a la iglesia, escuchan la palabra, amén, gloria a Dios, se gozan, se alegran, todos felices, llegan a su casa, dejan su Biblia por un lado y hasta el próximo domingo. No tienen comunión con Dios, no leen la Biblia, no meditan la Biblia, no están en constante comunión con Dios. Entonces, su fe no crece. Su fe es una fe mínima, es una poca fe. Amén.
Por lo tanto, esta gente necesita, pues, obviamente tener un toque del Señor. Y vemos ejemplos claros a través de la Biblia de gente que tenía poca fe. En Mateo 8, 23, 27, si usted tiene ahí su Biblia, me gustaría que me acompañara. Mateo capítulo 8, versos 23 y 27. Dice así, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y el Señor les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y ellos decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora entiendo, la respuesta sería, es un hombre que no tiene poca fe, es un hombre que tiene una fe perfecta. Y eso lo vamos a ver luego. ¿Qué pasa acá? Vemos la situación, hermano. De repente nosotros estamos en esta misma situación y de repente actuaríamos igual que los apóstoles en ese momento. Porque es fácil decir, mira, qué incrédulo, si estaba Jesús, ¿cómo van a desconfiar? Pero tenemos a Dios en nuestras vidas nosotros y muchas veces nuestra barca parece que se hunde y entramos en pánico, entramos en caos, nos desesperamos, nos angustiamos, Señor, ahora sálvame que me ahogo, Señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Ay, me muero. Y empezamos a actuar como personas de poca fe, teniendo al creador de la vida con nosotros. Amén. Ellos no se enfocaron en el Señor, se enfocaron en el problema, se enfocaron en las circunstancias que estaban viviendo. Ahora, yo pregunto, ¿Jesús estaba en la barca o no estaba en la barca? Estaba juntamente con ellos. Él recibía todos los remesones de las olas del mar, los vientos y todo, por supuesto. Pero él estaba durmiendo tranquilo, porque él conocía algo que los demás no conocían. Y Dios quiere llevarnos a ese nivel de vida, para que vivamos en medio de las circunstancias, en paz, sabiendo que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Por lo tanto, ellos fallaron, ¿por qué? Porque no pusieron su mirada en Jesucristo, sino pusieron su mirada en las circunstancias. Y las circunstancias lo llevaron a un lugar, a un momento extremo. Tanto que así que llamaron al Señor y lo reprendieron. Señor, mira, ¿no tienes cuidado que perecemos? Como diciendo, Señor, ¿por qué duermes si nos estamos muriendo? Ayúdanos, ¿no? Pero Dios quería simplemente decirle, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Amados hermanos, no dudemos en nuestras vidas. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Amén. En Mateo 6, 25, 30, el Señor Jesús nos habla, justamente habla acerca de la ansiedad y la angustia, las necesidades. Dice, mira las aves del campo, cómo están, cómo se alimentan, Dios las cuida. Ellos no se preocupan en qué van a comer. Mira las flores del campo, cómo están. Dios las viste, ¿no? Y mire lo que dice en el verso 26, pero en el verso 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Nuevamente, el Señor Jesús enfatiza, poca fe. ¿Por qué tienen poca fe? ¿Por qué están afanados por las cosas de este mundo? ¿Por qué están más preocupados por las cosas materiales? Poniendo a Dios como si Dios no tuviera cuidado de nosotros, diciéndole como que, Señor, tú te descuidas de nosotros. Y Jesús le mostraba el ejemplo, mira esos pajaritos que están afuera. ¿Cómo está su cuenta del banco, esos pajaritos que están tranquilos? Su Padre es su fuente de provisión. Si Dios tiene cuidado de ellos, de las flores que hoy son y mañana ya no existen, ¿no valen ustedes más que ellos? Hombres de poca fe. Hermanos, la persona que vive en poca fe siempre se ha preocupado por lo que podría faltarle. Más está consciente de lo que le falta que de la provisión que Dios le da. Y esa es una mala forma de vivir, hermanos. Y yo le animo para que en esta mañana cambiemos nuestra manera de ver las cosas y no vivamos por lo que nos falta, sino vivamos por la provisión que Dios nos da. Amén. Vivamos por lo que Dios nos da. A veces decimos, Señor, quiero esto, lo otro, y no te das cuenta de lo que tienes. Tienes una casa, tienes un lugar donde vivir, qué comer, tienes algo para vivir.
Démosle gracias al Señor por lo que tenemos, no por lo que no tienes. No te afanes por lo que no tienes, no te angusties por lo que no tienes. Amén. Y el último ejemplo de poca fe es con Marcos 9, versos 19 al 24. Jesús bajaba de estar orando y había un padre que había llevado a los discípulos para que ellos pudieran justamente orar para que lo liberara. Estaba endemoniado el chico. Y vienen pues y no pueden ayudar a este hombre. Y viene Jesús y le dice, Señor, le dice, ¿no? Dice, y Jesús respondiendo en el verso 19, dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y el padre le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le responde de una manera muy directa y le dice, si puedes creer, porque para el que cree, todo le es posible. Este padre aún no había entendido lo que significaba confiar en Dios y poner tu mirada en el Señor. Estaba como muchos de nosotros, tal vez en poca fe. Y él dice, Señor, mi fe no alcanza, es tan poca, pero si tú puedes hacer algo, ayúdanos, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y Jesús lo lleva a otro nivel de vida y le dice, mira, mira, Padre, no es que si yo pueda, es si tú puedes creer. Y la gran pregunta que Dios te hace en esta mañana es, ¿tú puedes creer? ¿Tú puedes creer en tu Dios? ¿Tú puedes confiar en tu Dios? Y si aún estás batallando con sentimientos, pensamientos, ideas, cosas en tu vida, pues escucha el consejo de lo que este hombre dijo. Él dijo, Señor, dijo, ¿no? Inmediatamente el padre del muchacho respondió, dijo, creo, Señor. ¿Pero qué le dijo? Ayuda mi incredulidad. Dios quiere que des tu paso de fe. Y tu paso de fe significa que yo confío en el Señor, sabiendo que el Señor me va a ayudar para que en este caminar de fe con Él yo pueda vivir de una manera exitosa. Amén. Dios sabe, amados hermanos, cómo está nuestro nivel de fe. Él lo conoce, no lo podemos sorprender. Pero Él solamente quiere saber si tú puedes creer en Él, si tú puedes confiar en Él. Y si aún no puedes creer mucho, el Señor te dice, bueno, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar a que puedas subir a un nuevo nivel de vida. Por lo tanto, hermanos, nosotros también tenemos que creer en el Señor. Amén. Para que esta poca fe no esté con nosotros siempre, sino que nosotros podamos subir al siguiente nivel. Por lo tanto, cuando nosotros avanzamos y vamos a ingresar ahora al nuevo nivel de fe que Dios quiere que vivamos, este nivel de fe es la gran fe. Y esta gran fe, hermanos, va a marcar ya un cambio en tu vida. Tu vida ya no va a ser igual, porque cuando vives bajo poca fe, tu vida básicamente, amados hermanos, está en que, bueno, no sé, yo viviré la vida como caiga, de repente sí, de repente no, y tienes una vida muy, muy ligera. Muchas veces una vida contraria a la voluntad y los propósitos del Señor. Pero cuando entramos a la gran fe marca algo distinto. Dice, yo sé que Él puede, pero ¿sabes qué? Yo pongo mi confianza en que Dios lo hará. La gran fe va un paso más allá. No está dudando, no está vacilando. La gran fe no se enfoca en el problema, se enfoca en el que soluciona los problemas. La gran fe, aquel que vive en gran fe es aquel que no se enfoca en las circunstancias, sino aquel que cambia las circunstancias a fin de que todas las cosas caminen conforme a los propósitos del Señor. Amén. Ese es aquel que se mueve en la gran fe. Ahora, la poca fe, hermanos, es parte de nuestro crecimiento espiritual. No nos sintamos mal cuando estamos con poca fe, pero Dios te anima para que no te quedes en ese nivel. Y el Señor te va a decir, ¿tú crees? No es que yo pueda, no, sino si tú puedes creer. Porque el que puede creer va a subir a este nivel de fe que se llama gran fe, donde yo no veo las circunstancias, yo ahora voy a ver al solucionador, a nuestro Dios, el que el todo lo puede. Amén. En ese nivel de vida nosotros empezamos a vivir una gran fe que va a llevarnos a que nos enfoquemos en nuestro Padre. No voy a enfocarme en el problema,
No voy a enfocarme en mi debilidad, no voy a enfocarme en mi pecado, no voy a enfocarme en las circunstancias, no, voy a enfocarme en aquel que es capaz de sacarme de esas circunstancias. Aquel que me ha dado la solución para yo poder vivir una vida. Yo pregunto, ¿quién de nosotros pudo haber resucitado por sí mismo? ¿Quién puede salvarse por sí mismo? Nadie, ¿verdad? Nadie. La Biblia dice en Efesios 2, si nosotros aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida en Cristo Jesús, ¿cuánto más no hará con nosotros todas las cosas si le pedimos? A veces nosotros estamos luchando, sí, Señor, pero tú sabes, no, no, si tú estabas muerto en delitos y pecados, el Señor te dio vida para que puedas vivir una nueva vida, ¿cuánto más Él no solucionará cualquier problema o circunstancia que puedas pasar en tu vida? Pero tienes que enfocarte en el Padre, tienes que enfocarte en el Señor, porque tú sabes que Él puede. Tú sabes, igual que primero, él también sabe que Dios puede, pero la diferencia del que tiene poca fe y gran fe es que el que sabe que puede ahora, que Dios es el que va a hacer las cosas. Por eso que el que tiene gran fe, amados hermanos, se establece en la palabra de Dios. Es aquella persona que su vida la vive conforme a la palabra de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad del Padre. El que tiene gran fe está constantemente meditando la palabra de Dios, no meditando los problemas, no meditando las dolencias, no viendo las circunstancias, no viendo los problemas, no, él está meditando la palabra de Dios. Y esa es la palabra de Dios que lo va a hacer libre. Porque cuando tú meditas la palabra de Dios vas a poder confiar en las promesas que Dios te dice a través de la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, nosotros podemos confiar en Él, confiar en la naturaleza que Dios es. Mucha gente, amados hermanos, piensa y confía, y, o mejor dicho, desconfía mucho de Dios porque no conoce cómo es el Señor. Pero a medida que nosotros pasemos tiempo en la palabra, meditemos la palabra, nos establezcamos en la palabra, vamos a saber cómo Dios es, cuál es el carácter de Dios, qué es lo que Dios haría al respecto, qué es lo que Dios respondería en tal circunstancia, cómo Dios actuaría en tal situación. Amén. Entonces, la persona que tiene gran fe no vive por dudas, ni frustraciones, ni ansiedades. Ahora, no digo que no van a venir problemas a tu vida, van a venir muchos problemas, tal vez mucho más de lo que pensabas. Pero aquel que está confiado en el Señor sabe que Dios lo hará. Esa es la gran diferencia. No es que lo que yo pueda hacer, sino lo que Dios va a hacer. Y cuando nosotros nos damos cuenta que en todo lo que Dios va a hacer, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Amén. El que tiene gran fe es aquel que quiere conocer y vivir en los caminos del Señor. ¿Cuántos quieren vivir en los caminos del Señor? Dios quiere que vivamos en esta gran fe. El que tiene gran fe va a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Amados hermanos, lo mejor, una vida de éxito no es aquel que tiene más plata o menos plata, es aquel que realmente vive en la perfecta voluntad de Dios. Amén. En la perfecta voluntad del Señor. Amén. El que tiene gran fe va a permanecer, aunque pasen los tiempos, él va a permanecer siempre. La gran fe siempre va a estar firme y segura. No va a estar preguntándose, ni dudando, ni entrando en temores o negativas. El que tiene gran fe, amados hermanos, siempre dice, yo voy a permanecer firme hasta el final, confiando que aquel que inició la buena obra en mí no va a parar hasta terminarlo. El que tiene gran fe se acerca a Dios confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro, creyendo y sabiendo que en Él recibiremos lo prometido. Amén. ¿Tienes una palabra de Dios para tu vida? ¿Tienes una promesa de Dios para tu vida? Permanece fiel, porque Dios va a proveer lo que Él te ha dicho. Y tienes que permanecer fiel a lo que Él te ha dicho. Acuérdense, Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser padre de naciones. Y Abraham creyó en esa palabra. Creyó en esa. ¿Y saben cómo creía Abraham? Dice que se fortalecía. ¿Cómo se fortalecía Abraham? Dando gloria a Dios. Amado hermano, cuando tu fe piensas que va a decaer, cuando piensas que las circunstancias no parece que no hay nada claro, dale gloria al Señor. Abraham dice que se fortalecía en fe dando gloria al Señor. Y nosotros necesitamos cada día dar gloria al Señor, aunque parezca que no pasara nada, parece que la situación se pusiera cada vez peor, dale gloria al Señor para que tu fe se fortalezca. Decirle, Señor, estoy aquí para ver tus promesas hechas realidades. Amén.
La gran fe es capaz de sentir en su espíritu lo que Dios está haciendo, aunque no escuches nada audible. El que tiene gran fe empieza a escuchar la voz de Dios, porque la va a escuchar porque la palabra de Dios está morando abundantemente en tu corazón. El que vive gran fe está enfocado en los caminos del Señor y solamente quiere hacer la voluntad de Dios en su diario vivir. Por lo tanto, amados hermanos, es importante que nosotros podamos caminar día a día en esta fe de que sabemos que Dios va a obrar. Y a medida que nosotros nos enfocamos en Él, amados hermanos, fácilmente vamos a vivir una vida de descanso, de reposo. Amén. Vamos a ver más allá de lo que podemos ver. Porque lo que podemos ver, amados hermanos, es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Amén. Y va a ir más allá de las circunstancias. Por lo tanto, cada día, amados hermanos, caminemos en esta gran fe. Empecemos a vivir en esta gran fe, así como Dios quiere que vivamos. Y vamos rápidamente a darle algunos ejemplos, cómo nosotros podemos ver esta gran fe funcionando. Y lo vemos en Mateo capítulo 8, versos 5 y 10. Cuando Jesús entra a Capernaum y el centurión aparece, ¿no? Diciéndole, Señor, tengo un siervo que está mal. Ven para que, dice, no, solamente di la palabra y mi criado sanará, ¿no? Y fíjese el Señor Jesús lo que responde, ¿no? Le dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he visto tanta fe. Este hombre estaba confiado y seguro de que Jesús era la respuesta y que simplemente él daba la orden y su palabra iba a resultar efecto donde se encontraba su familiar enfermo. Por lo tanto, amados hermanos, una fe fuerte pone su confianza en la autoridad del Señor. ¿Quién es el que está hablando? Cada vez que leemos la Biblia, amados hermanos, la Biblia nos está hablando, es Dios hablándote. Y lo que Dios dice en su palabra, eso se va a cumplir si lo crees. Señor, solamente quiero escuchar tu palabra, no otras voces, no, tu palabra, porque tu palabra es la que afirma mi vida. Tu palabra es la que afirma lo que realmente tú quieres que yo viva. Amén. Entonces, Dios quiere que nos movamos de esta manera. Esta mujer que tenía 12 años de enferma, ya había pasado por muchos médicos, dice que había gastado todo lo que tenía y en vez de mejorar, empeoraba. Pero hasta que un día ella escuchó que Jesús estaba donde se encontraba ella en la ciudad. Y ella dijo, si tan solamente me acerco al Señor y toco el borde de su manto. O sea, ella reconoció quién era el Señor. Seré sana. Ella no esperaba que Él venga a orar por él, por ella. Ella no venía que ponga las manos sobre mí para que se sana. No, ella dijo, si yo solamente toco el borde de su manto, seré sana. Y cuando esta mujer hizo eso, ¿qué pasó? Jesús le dijo, ten ánimo, hija, le dijo, ten ánimo. El Señor te dice en esta mañana, ten ánimo, hermano. Ten ánimo, el Señor está de tu lado. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha sanado. Tu fe te ha librado de toda circunstancia negativa que el enemigo quiere poner en tu vida. Tu fe te ha librado de toda maldición. Tu fe te ha librado de todo problema. Tu fe te ha librado de toda confusión. Es tu fe. Amén. ¿Por qué? Porque esta mujer había puesto su mirada en el poder que Jesús tenía y no en la situación en la que ella se encontraba. Ella no estaba mirando su debilidad, su incapacidad, como diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer ya? Tal vez si hay algo, algo pasará. No. Dijo, no, yo no voy a ver si algo va a pasar. Yo voy directamente al que me va a dar la sanidad, aquel que me va a sanar. Si yo solamente toco el borde de su manto, seré totalmente restaurada. Grande fe. Porque ella sabía que Dios podía, pero ella también sabía que Dios lo haría. Amén. Dios lo haría. Y Dios quiere seguir obrando en nuestras vidas, hermanos. Y no quiere que nosotros nos quedemos simplemente ahí. Amén. Por lo tanto, cada día, hermanos, nosotros tenemos que vivir una vida como el Señor quiere que vivamos. Y para terminar, el último ejemplo de esta gran fe es aquella mujer sinofericia que se acercó a Jesús, ¿se acuerdan? Orando por su hija para que sea sana. Y Jesús le dijo, no, esta es la comida de los hijos, no es para los perros, ¿no? Lo trató de una manera fea. Tal vez nosotros, cualquiera de nosotros se resentiría, ¿no? ¿O qué se cree? ¿Cómo me va a tratar así? Qué mal criado, qué mal educados. No lo diríamos, ¿sí o no? Seamos sinceros. Pero a esa mujer no le importó cómo lo trató. Ella quería recibir el don de Dios. Ella sabía que él podía y ella sabía que él lo haría.
Por él dijo, no importa, aunque sean las migajas, cogeré. Y el Señor le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. No te importó que te menospreciaran, no te importó que te trataran mal, porque tu fe no estaba enfocada en los problemas, en lo que te decían, en lo que hablaba la gente, en el qué dirán de la gente. No, tu fe estaba enfocada en lo que Él era capaz de hacer, porque sabía que Dios haría lo que pedía. Hágase contigo como tú quieres. Amado hermano, Dios quiere hacer contigo como tú quieres, pero pon tu mirada en el Señor. Pon tu enfoque en el Señor. No te distraigas. Pon tu mirada en Cristo Jesús, porque Él es quien va a darte todo lo que necesitas, porque Él te ama de una manera grandiosa para que te lleve y te ayude en todo problema que puedas tener en tu vida. Amén. A pesar de todas estas circunstancias, hermanos, tenemos que estar firmes, anclados en el Señor, de donde viene nuestro socorro, nuestra ayuda en el momento apropiado. Amén. Confiemos en el Señor. No, no confío en lo que yo pueda hacer o que las circunstancias cambien ahorita. Dios lo va a hacer en el momento correcto, porque Dios sabe el momento perfecto cómo tienen que pasar las cosas. Por eso que pasamos al tercer punto, que es la fe perfecta. ¿Cómo es esta fe perfecta? ¿Cómo Dios quiere que yo viva? Esta fe perfecta dice, está hecho. Yo sé que Dios no lo hará algún día, no lo va a hacer, sino que ya lo hizo. Amén. Que ya lo hizo. Yo no voy a ser salvo algún día, no, yo soy salvo. Porque Dios ya hizo, ya dio la salvación. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfocamos, hermanos, en nuestro caminar diario con el Señor, ¿cómo está nuestra fe, hermanos? ¿Estamos en poca fe, en gran fe o en una fe perfecta? Tú estás viviendo sabiendo que Dios puede hacer muchas cosas a favor de tu vida, pero tal vez piensas que todavía no quiere hacerlo. O de repente piensas que no estás seguro que lo va a hacer porque no lo conoces si lo va a hacer o no. O tu fe está enfocada en que sí, tú sabes que Él puede hacerlo y que Él lo va a hacer porque tú confías en el Señor. Pero la fe perfecta, amados hermanos, es capaz de oír a Dios e excluir a todos los demás. Cuando tú te mueves en la fe perfecta, es una fe que escucha el veredicto final que viene de parte de Dios y yo no me estoy fijando en lo que digan los demás o lo que diga la circunstancia o lo que diga mi cuerpo o lo que diga mi abogado, lo que diga el banquero o mi financista. No, por lo que Dios está diciendo. Amén. La fe perfecta es capaz de ver lo invisible a pesar de las circunstancias que están tan visibles. Abraham no tenía hijos, hermano. Y Dios le decía, tú eres padre de multitudes. Su nombre era, Dios lo cambió de nombre, de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes. No tenía ni un hijo. Y tanto era su desesperación que en ese caminar y creciendo en fe con el Señor, que él dijo, tengo que tener un hijo y trató de tener un hijo de la esclava, ¿no? Y aún así Dios honraba lo que él creía. Porque Dios, amado hermano, te va a ayudar a que tú te enfoques en lo correcto, a pesar de los errores que cometas en tu vida. Porque la fe perfecta es capaz de ver a Dios en cada área de su vida, en cada momento de tu vida. Cuando estás gozoso, cuando estás triste, cuando estás alegre, cuando estás con dolencias, Dios quiere que tú sea tu presente allí. Que tú puedas ver a Dios ahí obrando en tu vida. En medio de las circunstancias, dices, sí, Señor, gracias, tú estás obrando tu perfecta voluntad. Amén. La fe perfecta es una fe que descansa en el Señor. No es una fe agitada, no es una fe angustiada, no es una fe desesperada. Vemos a Jesús en medio de la tormenta, en medio de tantos problemas, en medio de tantas circunstancias. El barco se está hundiendo, Señor. Jesús dormía, porque la fe perfecta descansa. ¿Estás descansando, hermano? ¿Estás descansando, hermano? ¿Estás descansando en el Señor? ¿Estás poniendo tu confianza en Él? ¿Estás declarando que el Señor ya hizo su obra perfecta en ti? La fe perfecta, amados hermanos, te va a llevar a un lugar, tal vez tú no puedas verlo, y te va a llevar a un lugar tal vez que para ti no sea, y sea imposible llegar, pero esa fe perfecta te lleva a ese lugar, sabiendo que Dios
te va a llevar a ese destino. Amén. Por lo tanto, la fe quiere que tú te muevas en el Señor. No te fijes en lo que digan, lo que vean, lo que piensen, lo que hablen de ti, porque la fe perfecta está enfocada en lo que Dios ya hizo, en lo que Dios ya ha establecido, en lo que Dios ya ha decretado para que tú puedas vivir en esa fe. Amén. Por lo tanto, amado hermano, la fe perfecta básicamente es decirle gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en mi vida. No por lo que tú harás algún día, no por lo que tú vas a hacer, sino por lo que tú hiciste en mi vida. Amén. Y esa fe perfecta nos lleva a que nosotros descansemos en Él, reposemos en Él. Por lo tanto, amados hermanos, Dios no quiere que nos movamos en una poca fe, donde nosotros decimos, yo sé que Él puede, pero yo no estoy seguro, o la gran fe que sabemos que Él lo hará, sino que yo sé que Dios lo hizo. Amén. Y esa fe perfecta nos anima a que nosotros podamos cada día caminar en el Señor. Amén. Por lo tanto, ¿cómo nosotros hacemos posible llegar a esta fe perfecta? Amén. ¿Cómo nosotros podemos pasar, amados hermanos, de esta gran fe a esta fe perfecta? Y lo vamos a hacer, ¿cómo lo hacemos? Por esta fe perfecta nosotros nos vamos a establecer directamente en que Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos vivir de experiencia tras experiencia tras experiencia. De que cuando usemos nuestra fe y ejerzamos nuestra fe, tengamos toda la bendición que Dios nos está proveyendo. Experiencia tras experiencia tras experiencia. ¿Y qué vamos a ver durante todo este tiempo de experiencia? La fidelidad de Dios. La lealtad de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, Dios es fiel a su palabra. Amén. Él es fiel a su palabra. Por lo tanto, Él ya hizo todo por nosotros. Él ya ha terminado su obra completa con nosotros. Tetelestai, terminado está. Y Dios quiere que nos movamos en ese nivel de vida, donde Él reina en todo momento, en todas circunstancias, sobre nosotros. Amén. Acuérdense, la fe perfecta descansa en la fidelidad de Dios. Amén. La fe perfecta descansa en la fidelidad de Dios. Aquel que obró en tu vida hace tiempo atrás, también lo va a hacer ahora y lo hará más adelante porque Él no cambia, Él permanece fiel. Amén. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos pasar de esta poca fe a esta fe perfecta? ¿Cuántos quieren llegar a una fe perfecta? Amén. Entonces, para entender que yo puedo llegar de una fe básica a una fe perfecta, primeramente tengo que entender que Dios quiere que yo esté en ese nivel de fe. Amado hermano, Dios te quiere aquí. ¿Por qué Dios me quiere aquí? Porque en este lugar es donde nosotros vamos a darle la gloria a Dios en todo momento. Una fe, una poca fe no puede dar la gloria a Dios. Porque estás batallando con tu mente, con tus sentimientos, con tus circunstancias. Pero una fe perfecta descansa en lo que Él ha hecho y toda la gloria sea para el Señor. Amén. La fe perfecta, Dios quiere que nosotros tengamos una fe perfecta. ¿Saben por qué? Porque Él nos ha dado el Espíritu Santo, el cual mora en nuestros corazones, en el cual nosotros podemos vivir y confiar y descansar en Él. Por lo tanto, ¿cómo vamos a vivir en esta fe perfecta? Primero, meditando la palabra de Dios. Sencillo, amado hermano. ¿Cómo queremos nosotros vivir en esta fe perfecta? Meditando en la palabra del Señor. Porque cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Amén. Punto 2, debemos ser sensibles cómo Dios responde a nuestras oraciones, por más pequeñas o grandes que sean. Amado hermano, Dios responde tu oración. ¿Cuántos creen que Dios no responde? ¿Cuántas veces has orado y de repente has sentido que Dios no ha respondido tu clamor? Pero déjame decirte que Dios responde a la oración. Siempre te va a responder. Sea un sí, sea un no o sea un espera. Amén. Pero Dios siempre responde tu oración. Debemos verlo actuar a Dios en cosas que parecen imposibles y cosas que parecen muy simples. Amado hermano, a veces nosotros nos acostumbrado a solamente confiar en Dios cuando las cosas son difíciles. Pero de repente, cosas sencillas pensamos que no es necesario confiar en Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros confiemos y seamos sensibles, ¿no? Cómo Dios está actuando en nuestro diario vivir. Amén.
Dios actúa en nuestro diario vivir. Él está constantemente obrando. Debemos ser sensibles a lo que Él hace y busca, y tenemos que buscar, perdón, sus caminos y buscar las evidencias de lo que Él hace en cada aspecto de nuestra vida. Amado hermano, Dios está interesado en tu vida y Él quiere que tú puedas sentir su presencia. Y para que nosotros podamos vivir en esta actitud, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes ante esta verdad, ante este vivir en cuanto a la perfecta voluntad de nuestro Señor. Amén. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque cuando nosotros empezamos a vivir en humildad, vamos a empezar a darle la gloria, la honra y el honor a Dios. No vamos a decir yo soy quien lo hace. Son mis fuerzas, son mis métodos, son mi forma. No, es el Señor quien hace su obra perfecta en nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, Dios quiere obrar en todo momento y Él quiere que nosotros vivamos en esta fe perfecta. Porque, amado hermano, Dios no quiere que tú vivas en una poca fe donde estás batallando, donde estás sufriendo, donde estás luchando por vivir en la vida que Dios te ha dado. No, Él quiere que tú vivas en la fe perfecta. ¿Por qué? Porque en esta fe perfecta tú vas a poder vivir a plenitud. Vas a vivir gozándote de las cosas del Señor, disfrutando de las cosas del Señor. Y el Señor quiere que vivas en esta clase de vida, ¿no? Viviendo cada día para la gloria y honra del Señor, disfrutando todo lo que Dios quiere y ha hecho para ti, para que puedas disfrutar en este tiempo de una vida perfecta. Amén. Por lo tanto, el Señor, amados hermanos, quiere que nosotros vivamos cada día esta fe perfecta. Así como lo vivieron, lo vivió Abraham, que no fue perfecto al inicio, pero fue camino hacia esa perfección, a tal nivel de vivir una vida de fe perfecta que confió en que si Dios le dijo que sacrificara a su hijo, él sabía que Dios iba a hacer algo con su hijo, porque él había prometido que en su hijo iba a heredar bendición. Amén. Esa fe perfecta que vivieron todos aquellos que aparecen en Hebreos capítulo 11, ¿no? Gente que vivió por fe, confiando en el Señor. Vivir ejemplos de fe perfecta, nuestro Señor Jesucristo, quien vivió claramente esa fe perfecta cada día de sus vidas. Los apóstoles, luego de Pentecostés, vimos cómo ellos empezaron a vivir esta fe confiando en lo que Dios había hecho en sus vidas. Y esa fe perfecta vive en todos aquellos creyentes, desde entonces hasta ahora, aquellos que creemos de que Dios está obrando y haciendo su buena voluntad en nuestras vidas, haciendo su buena voluntad, y que nosotros somos como hijos obedientes, seguimos y somos guiados por el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que todos los que somos hijos de Dios, ellos son guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿A fin de qué? A fin de que cada uno de nosotros pueda vivir una vida buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, amado hermano, ahora que nosotros sabemos cuáles son estos niveles de fe, solamente quiero que tengas una reflexión y hacerte una pregunta y decirte, ¿en cuál característica de fe te encuentras? ¿En cuál nivel de fe te encuentras actualmente? Tal vez puedes estar en uno de ellos. De repente, en cierta área de tu vida estás en el nivel perfecto, fe perfecta, de repente en poca fe, en gran fe, pero Dios quiere que cada día crezcas, cada día vayas avanzando. De repente hay algún área de tu vida que te cuesta subir tu fe. Confía en Dios, porque en el Señor vas a tener la respuesta necesaria. Piensa, ¿cuáles son esos obstáculos que me impiden subir mi nivel de fe? ¿Por qué no estoy en el nivel de fe perfecta? ¿A qué se debe? Chequéate a ti mismo para que puedas ver en qué nivel te encuentras. Tal vez aún no conoces mucho los caminos o la voluntad del Señor. De repente necesitas conocer un poco más de su voluntad. Y su voluntad la encontramos en su palabra. Su palabra. Por lo tanto, el justo vivirá por fe, sabiendo cómo está nuestra fe. Amén. Sabiendo cómo está tu fe. Cuando tú sepas cómo está tu fe, tu caminar de fe va a ser diferente. No va a ser un caminar de fe indeciso, sino un caminar de fe como Dios quiere que sea. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu gran amor y cuidado. Gracias, Señor, porque tú nos has llevado a vivir una vida totalmente diferente, Señor. Padre, gracias porque cada día, Señor, nosotros hemos aprendido, Señor, que tú nos amas, tú nos ayudas, tú estás con nosotros, Señor. Pero también tú nos invitas a que podamos vivir un nivel de fe diferente, Señor, como hemos estado viviendo. Tú quieres que vivamos cada día a un nivel de fe perfecta, Señor.
donde podamos vivir, Señor, una vida que a ti te agrada, Señor, sabiendo que nosotros hemos recibido de ti preciosas y grandísimas promesas para vivir a través de ellas. Pero muchas veces, Señor, nos hemos olvidado, nos hemos permitido que las circunstancias que nos rodean, que las situaciones que pasamos, que las vivencias que tenemos, que las dolencias, enfermedades o males nos limiten nuestra fe, nuestro caminar de fe como tú quieres que vivamos, Señor. Pero Padre, te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes, Señor, a concentrarnos y a centrarnos en tu palabra, a centrarnos en la obra perfecta que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros en la cruz, Señor. Y gracias porque tú nos has dejado a tu Espíritu Santo como nuestro Maestro, nuestro ayudador, aquel que nos va a guiar a poder vivir una vida perfecta, a que nuestra fe sea perfeccionada cada día, Señor, para que podamos vivir como tú quieres que vivamos. Y te agradecemos, Padre, por tu gran amor y cuidado. Gracias, Señor, por la vida que tú nos das día a día. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos aquí presentes, Señor. A ti sea, Padre bueno, toda la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén.